Los seres vivos nos movemos gracias a la electricidad que produce nuestro organismo. Nuestro cerebro es como un general que envía órdenes a nuestras piernas, manos o brazos en forma de impulsos eléctricos. Estos mensajes viajan por nuestro cuerpo a través de las neuronas y los nervios, hasta que llegan a su destino para producir el movimiento. Gracias a la ciencia, ahora somos capaces de interceptar las misivas que el cerebro de Héctor le está enviando a su cuerpo y leerlas. Para leer la electricidad del cuerpo, los impulsos eléctricos que le manda el cerebro a los músculos para que estos se muevan, usamos lo que se denomina electromiografía en este caso de superficie, que lo que hacemos es colocar los electrodos en determinados músculos que queremos investigar y luego los analizaremos con un programa. Vamos a coger dos referencias óseas, la espina ilíaca anterior superior y la rótula, y el 50% ahí le vamos a colocar el electrodo, de tal forma que todas las fibras musculares, la electricidad de esas fibras musculares que están debajo de electrodos, lo que nosotros vamos a analizar. Y asimismo, además de los electrodos, que son los que van a recoger los impulsos eléctricos, tenemos el amplificador de la señal para luego poder obtener datos que podamos analizar con el programa. Una vez que ya le hemos colocado los electrodos a Héctor, lo que podemos ver es las distintas gráficas de cada electrodo. Cada electrodo lo que va a hacer es registrarnos cómo ese impulso eléctrico recorre las fibras musculares. Entonces, todas las fibras musculares debajo de ese electrodo va a sumar el impulso eléctrico de todas las fibras y nos va a dar como una especie de resumen en estas gráficas, que luego vamos a poder analizar distintos parámetros de ellas y ver cómo cambian según la velocidad, según la pendiente, según un montón de factores. Por ejemplo, si corre de lado, Héctor, corre de lado, por favor. Vamos a ver que nos cambia el patrón de pisada y se involucra más el gemelo izquierdo durante esa acción, entonces se ve que aumenta más la amplitud de la señal eléctrica. En la Universidad San Jorge aplican esta capacidad de leer e interpretar los mensajes eléctricos de nuestro organismo para descubrir qué ocurre en el cuerpo de los deportistas durante las carreras de montaña, una práctica muy exigente físicamente que ha ganado popularidad en los últimos años. Ahora mismo estamos investigando en concreto en pruebas de kilómetro vertical, que básicamente consiste en subir, son carreras de corta distancia, pero donde asciendes prácticamente 1000 metros. Entonces son pendientes muy exigentes y nos interesa saber cómo responde, pues en este caso, el sistema nervioso y el sistema muscular a ese tipo de demandas.